Jóvenes, muy buenos días. Hoy nos toca explicar un tema muy importante llamado conjunto convexos y no convexos. Ahora, una figura cualquiera se dice que tiene convexidad cuando la parte periférica, o sea, el entorno, tiende a sobresalir. Y caso contrario, se dice que tiene concavidad. Entonces, para formalizar estos conceptos, vamos a definir qué es un conjunto convexo. Obsérvese acá. Un conjunto se denomina convexo si dos puntos distintos de ella determinan un segmento que está contenida en dicho conjunto. Por ejemplo, vean ustedes el conjunto, lo he sombreado de color amarillo, un conjunto C, y dos puntos que pertenecen a ella. Entonces, para verificar si es convexo, solo tienen que unir A con B. Y entonces, si el segmento AB está contenida en ese conjunto, entonces diremos que este conjunto es convexo. Así de sencillo. ¿Ya? Estos son ejemplos de conjuntos convexos. Por ejemplo, acá tenemos una región cuadrada, una región rectangular, un círculo, un segmento de recta, un rayo, una recta, también podría ser una semirrecta, un cubo, una esfera, un plano y el semiplano. Ahora, solamente tendrías que aplicar la definición para determinar si el conjunto es convexo. Toma dos puntos y el segmento está íntegramente en la región, en el conjunto, por lo tanto es convexo, ¿no? Y acá también podemos hacer esto, igual, en el círculo de la misma forma y en el cubo de la misma forma. ¿Por qué razón? Porque estoy tomando este punto, por ejemplo, el primer punto que pertenece a esta cara y este punto que pertenece a la otra cara. Estoy hablando como sólido, no como superficie. La superficie de un cubo es así, es lo contrario a convexidad, o sea, no convexo. El cubo es sólido, sí. La esfera también. Y el plano, por supuesto. El semiplano también. Independientemente, por supuesto. ¿Ya? Ahora bien, algunos me han preguntado sobre el concepto del semiplano. La recta que ustedes observan ahí es una recta que está separando al plano en dos. Ambos semiplanos no tienen ningún punto en común, pero ambos son convexos. ¿Ya? Estos son ejemplos típicos de conjuntos convexos que cumplen obviamente con la definición. Bien, jóvenes, ¿cómo se define un conjunto no convexo? Ahí está. Se denomina un conjunto no convexo si dos puntos distintos de ella determinan un segmento que no está contenida en dicho conjunto, o simplemente parte de ella no está en el conjunto. Tenemos acá un conjunto C, también pintado de amarillo, en la cual tomo dos puntos cualquiera de dicho conjunto y lo uno mediante un segmento. Dicho segmento se observa claramente que no está contenida íntegramente, por supuesto, en el conjunto. O sea, hay una parte de ella que sobresale. Por lo tanto, diremos que ese conjunto es no convexo.
Ahora, podría, por supuesto, unir dos puntos que sí, ya, en este caso, si yo uno este punto con el otro punto, ven que el segmento está contenido en el conjunto, pero nosotros tenemos que hacer que cumpla la definición para todos los puntos cualquiera, no necesariamente estos dos, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos del conjunto no convexo. Por ejemplo, tenemos aquí el cuadrado, puede ser rectángulo. Miren ustedes acá, estoy tomando dos puntos que pertenecen a la figura, en este caso al cuadrado, y resulta que este segmentito no está contenida en los lados, por lo tanto es no convexo. Aún así, yo tomara dos puntos sobre este lado y vemos que sí está contenido, pero se tiene que cumplir para cualquier par de puntos que pertenecen a dicho conjunto. Este es el ángulo. El ángulo, así sea agudo, recto u obtuso, también es no convexo. Estoy tomando dos puntos de ella. Ahora, podría tomar también el vértice. Ahí sí sería convexo, pero se tiene que cumplir para todos los puntos que pertenecen al ángulo, ¿ya? Eso es muy importante. Este es un polígono convexo y este es un polígono no convexo. Los polígonos, sean convexos o no convexos, son conjuntos no convexos. Eso es muy importante determinarlo. Fácilmente puedes demostrarlo. Con un solo ejemplo, determinas si es convexo o no convexo. ¿Viste? Gráficamente lo puedes hacer. La circunferencia también es un conjunto no convexo, pues este segmento no está en la curva de la circunferencia. ¿De acuerdo? Tenemos acá, por ejemplo, la superficie esférica. Ojo, es superficie esférica, no es la esfera. Entonces tomas un punto de la superficie y unes a otro punto de la superficie, ¿qué cosa notarás? Que ese segmento no está sobre la superficie, está en el interior. El interior no es parte de la superficie esférica. Por lo tanto, la superficie esférica es no convexa. Igual sucede con la superficie cilíndrica. Tomas uno acá y otro ahí, por supuesto, ¿qué cosa vas a notar? Que estos puntitos sí pertenecen a la superficie cilíndrica, pero el segmento en sí no está contenida en la superficie, por lo tanto es no convexo. Igual sucede con el ángulo diedro. Miren ustedes acá, dos puntos que pertenecen a las caras, y resulta que el segmento no está contenido en las caras, por lo tanto es un conjunto no convexo. Bien, jóvenes, algunas consideraciones especiales. Por definición, el punto, estamos hablando como figura, y el vacío, o también se puede decir conjunto vacío, donde no existen elementos, se consideran conjuntos convexos. Eso es una definición. Es lo mismo que te preguntaran por qué factorial de 0 es 1 y por qué factorial de 1 es 1. Eso es definición. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la segunda. La recta, el plano y el espacio geométrico son conjuntos convexos. ¿De acuerdo? Ya habíamos hablado respecto a eso. 3. Es un teorema muy interesante, ¿no? E importante. La intersección de dos conjuntos convexos es un conjunto convexo. Fácilmente, a través de la gráfica se puede demostrar. Ustedes ven acá, el que está pintado de amarillo es un conjunto convexo. Y el que no está pintado, pero deberíamos de pintarlo,
por ejemplo, de un color distinto. Ahí está, por ejemplo ahí. Ambos conjuntos son convexos. Por lo tanto, su intersección, eso es lo que podemos determinar acá. Estamos hablando de la intersección, es otro conjunto convexo. Ahora, conjuntos convexos, ejemplos hay un montón. Por ejemplo, dos semicírculos, su intersección de dos semicírculos es un conjunto convexo. La intersección de dos regiones triangulares es un conjunto convexo. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo. Tenemos una región pentagonal que es un conjunto convexo y una recta que se están cortando de esta forma. ¿Cuál es la intersección? La intersección vendría a ser este segmento, que es la parte común. Y el segmento, que es producto de la intersección de la recta con la región pentagonal, entonces diremos que el segmento es un conjunto convexo. ¿Ya? Ahora, vamos a una observación muy importante. La intersección de dos rectas, independientemente, o dos planos, es un conjunto convexo. Mira los casos. Acá hay dos rectas paralelas. Si a ti te dicen dos rectas paralelas, ¿qué conjunto forman? Tu respuesta será, formarán un conjunto no convexo. Pero si te dicen dos rectas paralelas, ¿qué determinan? Obviamente no se van a cortar, por lo tanto, o simplemente el corte es vacío, y el vacío está considerado como conjunto convexo. Por lo tanto, dos rectas paralelas determinan el vacío, que es un conjunto convexo. ¿Ya? Acá tenemos dos rectas secantes. Se cortan en un punto. Este punto ha sido determinado por la intersección de las rectas. Si yo te digo, a ver, dos rectas secantes, ¿qué conjunto forman? La respuesta es evidente, es no convexo. Pero si te dicen, ¿qué conjunto determinan dos rectas secantes? Ahí sí, determinan un punto, y el punto es un conjunto convexo. Igual sucede con las rectas alabeadas o cruzadas. Las rectas alabeadas o cruzadas, ¿no? No son paralelas, ni siquiera son secantes. Pero, sin embargo, las rectas alabeadas determinan un conjunto convexo. ¿Por qué? Porque no tiene intersección y la intersección es vacía. Y por definición la vacía, conjunto es un conjunto convexo. Entre dos planos paralelos no tienen intersección. Si te dicen nuevamente, les voy a proponer dos planos que forman, tu respuesta será, forman un conjunto no convexo. Si te dicen dos planos paralelos que determinan un conjunto convexo. ¿Por qué? Porque en la intersección que es vacía se forma un conjunto convexo. Igual sucede acá, mira. Dos planos secantes determinan una recta, ¿y la recta qué es? Un conjunto convexo. Una recta paralela a un plano, ¿qué determina? El vacío, por lo tanto es un conjunto convexo. Una recta secante de un plano determina un punto, y un punto es un conjunto convexo. Y acá tenemos el caso del teorema 3, ¿no? Que una recta esté contenida en el plano es como si estuvieran intersecándose el plano con la recta. ¿Y cuál es el resultado de la intersección de una recta contenida en el plano con el plano? La misma recta. Y la misma recta es un conjunto convexo. Muy bien, joven. Bien, jóvenes, hablemos sobre las particiones de un conjunto. Es como decir división de un conjunto. Particionar un conjunto es dividirlo en varios subconjuntos disjuntos que no tengan nada en común. Se puede dividir mediante un punto, un segmento,
¿no es cierto? Una poligonal, ¿ya? Un plano, etcétera. Por ejemplo, tenemos acá un segmento de recta. Ustedes saben que tiene una infinidad de puntos. Entonces, si yo quiero particionar, es colocar un punto entre ellos. Ahí está. Ahora la pregunta vendría a ser acá. ¿Cuántos subconjuntos disjuntos obtengo al colocar un punto en un segmento? Tienes que aplicar la definición. Busca, ¿de acuerdo?, las partes en que queda dividido el segmento. Por ejemplo, este punto que está acá toma esa posición, pero el siguiente no. Es decir, ¿no? A ver, acá tenemos aquí un punto P. Ya, listo. Ahí está en el punto P. Y por el otro lado también. O sea, el punto P divide al segmento, ¿ya?, en tres particiones. Una partición se encuentra aquí. ¿Desde dónde? Desde A, por decir cerrado, hasta P abierto. El otro está aquí. Desde P abierto a B cerrado. Y por supuesto el tercero viene dado por el punto. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que las dos primeras partes, la 1 y la 2, no deben contener a P. Eso es particionar, no deben contener. P es independiente cuando se coloca sobre el segmento. Ah, ya. Por ejemplo, hagamos otro ejemplito. A ver, sobre una recta. Entonces, vas a tener casi lo mismo. ¿Cómo se llama esta parte de la derecha? Semirrecta. ¿Y cómo se llama la otra parte? Semirrecta. Entonces, el punto está particionando en tres a la recta. La diferencia está en que aquí se conocen las partes. La parte 1 semirrecta, la parte 2 semirrecta, son opuestas, y el punto P es el punto de división. Entonces hay tres particiones. Vean el siguiente ejemplo, mira. Tenemos acá un rectángulo y una región triangular. Entonces, queremos saber cuántas particiones hay acá. La definición lo dice. Busca subconjuntos disjuntos. ¿Ya? A ver, por ejemplo, la primera viene a ser esta región celeste que está pintada. La segunda es obviamente el triángulo, el borde de color rojo. Y la tercera vendría a ser la de color amarillo. ¿Cierto? La pregunta es, ¿la región amarilla hace contacto con la región 1, la celeste? Obviamente que no. Por ejemplo, la región, el triángulo, por ejemplo, lo vamos a cambiar de color a blanco, mira. Mira lo que sucede. ¿Te das cuenta? Eso es en realidad. La región triangular amarilla, o sea, el interior, estamos hablando del interior, no hace contacto con la parte celeste, porque el triángulo los está, ¿qué?, separando. ¿Ya? Entonces, esto es en síntesis lo que se debe tener en cuenta para proporcionar una mayor información respecto a las particiones. Vamos al plano y el semiplano. Esta recta que ustedes ven trazada ahí es una recta de separación del plano. Como ustedes ven ahí, lo está separando en dos partes. Cada parte se llama semiplano. ¿Ya? Y es idéntico al primer caso del segmento.
La recta es como si fuese el punto, ¿no es cierto? Y las otras partes del costado son los semiplanos. Ahora, queremos saber cuántas particiones se obtiene acá. Ya. Vamos a ver la primera partecita. Son 3 particiones. Y esta, 3 particiones. Y acá abajo, ¿cuántas particiones hay? Hay 3 particiones. ¿Y cuánto habrá aquí? Semiplano, semiplano y la recta de separación. La recta de separación se considera una partición, ¿eh? Por lo tanto, también es 3 particiones. Y el último ejemplo, vamos a indicar, a ver, tenemos aquí un plano representado por el paralelogramo, que ustedes saben que eso es infinito, se puede extender en forma ilimitada. Dentro de ella hay un ángulo y una región triangular. Veamos, a ver, veamos las particiones. ¿Ya? A ver, empecemos por acá. La parte esta, de verde, ¿ya? Me representa una partición. Acá lo tenemos. 1. Es bueno siempre extender los lados del ángulo para que tú visualices mejor. ¿Viste? El 1 solamente representa la parte L. Así más o menos hay que tomarlo. El ángulo, como figura, es otra partición. Es otra partición. Luego viene la otra parte que está pintado de verde. ¿De acuerdo? Esa que viene a ser la tercera partición. Luego viene el triángulo. Vamos a cambiarle de colorcito. De color, por ejemplo, verde. El triángulo en sí, como figura, es otra partición. En este caso, 4. Y finalmente, el interior. ¿Ya? El interior. El interior del triángulo viene a ser otra partición. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cuántas particiones tiene? Tiene 5 particiones. Hay casos en que se dice 5 como mínimo. Claro, como mínimo, ¿no? Considerando un punto que puede dividir, inclusive a los que ya están divididos, habría una infinidad de particiones. Pero acá se considera el mínimo. Ni siquiera se dice en el título mínimo número de particiones. Simplemente particiones en la cual una figura que ha dividido mediante un punto, un segmento, una poligonal, un plano, inclusive el espacio geométrico, si consideras un plano, lo divide en 3 particiones, semiespacio, semiespacio y el propio plano. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, esta es la parte de la teoría. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 1. Indique el valor de verdad. Primera proposición. Todos los polígonos son conjuntos no convexos. Eso es verdadero. Ya les hemos explicado en la teoría que si tú unes 2 puntos cualesquiera de dicho conjunto, si no está íntegramente en los lados de ese polígono, entonces es no convexo, verdadero entonces. 2, alguna diferencia. O sea, alguna diferencia significa que por lo menos haya una diferencia. De 2 regiones cuadrangulares no convexas es un conjunto convexo. Miren la región cuadrangular no convexa, de color amarillo, que está denominado conjunto A. Y la de rojito, que lo voy a pintar de verde. Ya. Si tú restas A menos B, ¿viste? Resta al conjunto A, quítale el conjunto B. ¿Qué te va a quedar? El conjunto amarillo, que es una región convexa.
Por lo tanto, este vendría a ser un caso por lo menos, habría muchos casos más, pero este es el caso en el cual la proposición es correcta. Entonces, esto es verdadero. 3. Algunas regiones triangulares en las que se omite el circuncentro son conjuntos convexos. Veamos, la región triangular, la primera, es un acutángulo, el triángulo, y su circuncentro está en el interior. Si tú omitir significa restar, quitarle ese punto de la región, entonces, ¿en qué se convertiría? ¿Ah? ¿En qué se convertiría? Se convertiría en un conjunto no convexo. ¿Por qué, profe? Porque si tomas un punto y otro punto de esa región que está quedando, resulta que todo el segmento no está contenida íntegramente en la región verde. Entonces, aquí tal como está, quitándole el circuncentro, es no convexo. Pero la proposición afirma que son convexos, ¿no es cierto? Pero dice algunas, ¿eh? Entonces vamos a demostrar. Este es un triángulo obtusángulo, donde el circuncentro se encuentra en el exterior relativo al lado mayor. Joven, si tú omites de la región triangular, si omites el circuncentro, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque simplemente el circuncentro de este triángulo no pertenece ¿a quién? Al conjunto, en este caso de la región triangular. Por lo tanto, si le quitas o no, simplemente sigue siendo conjunto convexo. Y dice algunas. Por lo tanto, es verdadera. Y la clave es verdadera, verdadera, verdadera. Muy bien. Jóvenes, pregunta 2. Indique el valor de verdad. Una región triangular, dos de cuyos lados se han omitido, es un conjunto convexo. A ver, veamos. Tenemos acá esta región triangular de color verde. Voy a omitir, o sea, quitarle eh, dos lados, cualquiera. Le voy a quitar dos lados. Ahí está. La pregunta dice ahí, una región triangular, dos de cuyos lados se han omitido, es un conjunto convexo. Claro que es un conjunto convexo. Porque tú tomas cualquier par de puntos en esa región que queda, sigue siendo convexo el conjunto. No ha cambiado en lo absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, esta proposición es verdadera. Segunda, todos los ángulos son conjuntos no convexos. Por supuesto. Definición, ¿cierto? Tomas dos puntos cualesquiera, lo unes y el segmento no está contenido en los lados. Por lo tanto, es no convexo, es verdadero. Vamos a la siguiente. La reunión de dos semirrectas opuestas, como ven en la figura, que tienen el mismo origen, es un conjunto convexo. Ojo, está hablando de dos semirrectas. Los orígenes no se toman en cuenta. Por lo tanto, acá está abierto. ¿Y cómo puede demostrarlo? Siempre tomas un punto de una semirrecta y de la otra, si ven si estos son colineales, pero una parte de ese segmento, acá hay dos bolitas, que no está contenida en la unión de esas dos semirrectas. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Y la clave es verdadera, verdadera, falsa. Jóvenes, pregunta número 3. La
Intersección de dos semicírculos siempre es un conjunto convexo. Bueno, los semicírculos, ¿qué son? ¿Ah? Los semicírculos son conjuntos convexos. Por teorema, dos conjuntos convexos, cuando se intersecan, ¿cuál es el resultado? Otro conjunto convexo. Entonces es verdadero. La parte de la intersección ya ustedes la saben, ¿cierto? No necesito ni siquiera dibujar, puesto que son convexos ambos. 2. Una región pentagonal convexa sin dos vértices siempre es un conjunto convexo. Dice, una región pentagonal convexa. Hay que dibujar tal como dice el ejercicio. Convexa. Donde se omite dos vértices. Acá hay una y acá hay otra. Pregunta, ¿será convexa? Acá afirma que es un conjunto convexo. Ahora bien, tomo cualquier par de puntos acá. Sí, efectivamente, ¿no? Otro por acá. Efectivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Claro, en este caso, mira lo que dice, una región pentagonal convexa, ¿ya? Sin dos vértices, siempre es un conjunto convexo. ¿Está bien? ¿Verdadero? Vamos a la pregunta número 3. A ver. Una región triangular sin una altura es un conjunto no convexo. Veamos. Tenemos acá la región triangular donde voy a trazar una altura. ¿Está bien? Y tengo acá otra región triangular donde para trazar la altura necesito hacer una prolongación de uno de los lados donde va a caer la altura. Y ahora sí trazo la altura. En una de ellas la altura es interior y en la otra es exterior. Ahora dice una región triangular, si una altura es un conjunto no convexo. En el primer caso es no convexo. ¿Por qué? Porque esta altura, ¿ya?, es más o menos así. Entonces, si tú omites a la altura, entonces imagínate tú, tomas un punto de aquí y otro punto de acá, que son partes de ese conjunto, entonces no está incluido íntegramente en los dos conjuntos, por lo tanto sería no convexo. ¿Ya? ¿Y aquí cómo sería? ¿Mm? Si tú omites esta altura, entonces, ¿qué puedes afirmar? Bueno, acá es, si tú quitas esta altura externa, esta es convexa, sigue siendo. Pero acá es no convexa. Por lo tanto, la proposición es falsa. Muy bien. Bien, jóvenes. 4. La reunión de dos semiplanos es un conjunto convexo. Bueno, tenemos el primer caso en la cual tenemos un par de semiplanos. La recta que inicialmente estaba lo está separando. Por lo tanto, si tomas dos puntos en la reunión de los semiplanos, puede ser convexa si tomas así. Pero si lo tomas en el otro lado, esos par de puntos, entonces, ¿qué es? Claro, ¿no? No es convexo. Por lo tanto, lo que está acá es falso. Están hablando de la reunión, ¿eh?
no de la intersección. La intersección sí es conjunto convexo. ¿Está bien? Acá es conjunto no convexo, pues si afirma que es convexo es falso. Otro, la intersección de dos regiones cuadrangulares de lados congruentes. Los únicos de lados congruentes, regiones cuadrangulares, son los rombos. Nada más, son los rombos. Estos los rombos, la región rombal de ambas son conjuntos convexos. Y la intersección de estos conjuntos convexos es otro conjunto convexo. Por lo tanto, esto será verdadero. La número 3. Dos rectas secantes pueden determinar coplanarmente en un círculo varios conjuntos convexos. Claro, miren ustedes ahí, dos rectas secantes pueden determinar una variedad de conjuntos convexos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué viene a ser esto? Verdadero. La clave es falso, verdadero, verdadero. Jóvenes, pregunta 5. Indique el valor de verdad. Vamos con la número 1. El segmento de recta, el rayo y la semirrecta son conjuntos convexos. Por definición, sí lo son. Son conjuntos convexos. Entonces diremos que la primera proposición es verdadera. 2. Una región poligonal equilátera es un conjunto convexo. Bueno, nos dicen una región poligonal. No me dicen si la región poligonal es convexa o no convexa. En este caso, para contradecir, se ha dibujado una región poligonal equilátera, pero no convexa. Ojo, es la región. Ahora, vamos a afirmar si es convexo o no convexo. Obviamente, se hace la prueba. Se toma un par de puntos que pertenecen al conjunto y los une. Ves que el segmento no está íntegramente contenida en la región. Por lo tanto, esa proposición es falsa. 3. Tres puntos forman un conjunto convexo. Bueno, este es un caso de, no me dicen si son colineales o no, pero simplemente he colocado ahí no colineales y separados. ¿Ya? Bueno, si asumiéramos que están juntos, sería convexo, pero los puntos no me dicen cómo están distribuidos. En este caso, voy a colocarlo así no colineal. La unión de estos puntos, la unión, ¿te determina un conjunto convexo? Obviamente que no. Porque si tú unes los puntos, el segmento no está contenido en los puntos, por obvia razón. Por lo tanto, esto es falso. Imagínense que te digan, a ver, tres puntos no colineales determinan un conjunto convexo. La respuesta es verdadera. ¿Por qué? Porque tres puntos no colineales determinan un plano, y un plano es un conjunto convexo. En este caso no. En este caso es falso. Y la clave es verdadero, falso, falso. Joven, pregunta número 6. Indique el valor de verdad. Alguna unión, alguna, o sea, por lo menos debe haber alguna unión de tres regiones poligonales no convexas es un conjunto convexo. Y ustedes los están viendo, es verdadera la proposición. Acá hay tres regiones poligonales no convexas, blanca, rojita y amarilla. La unión te resulta un conjunto convexo. Segunda proposición. Una región triangular es la intersección de tres conjuntos convexos determinados por las regiones angulares de los ángulos del triángulo. ¿Es correcto? Ahí está. Efectivamente. Así se determina una región triangular. Por lo tanto,
es verdadero. La intersección de un conjunto convexo con uno no convexo es un conjunto no convexo. Falso, es un conjunto convexo. Mira, un convexo con un no convexo se interseca. En este caso, te puede dar un conjunto convexo, contradiciendo a la proposición, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el teorema afirma que los conjuntos convexos, ¿no?, al intersecar determinan otro conjunto convexo. En este caso te estoy demostrando, según la proposición, que según afirma que es un conjunto no convexo, pero acá puede darte un conjunto convexo. Por lo tanto, esa proposición obviamente es falsa. Jóvenes, pregunta número 7. Indique el valor de verdad. Primera proposición. Si M es una región triangular y N es el ortocentro, entonces la diferencia M menos N es un conjunto no convexo. Bueno, acá tenemos la región triangular M, el ortocentro N. Si nosotros queremos extraer de aquí el ortocentro, porque en una región triangular el ortocentro está en el interior, aquí sí sería, determinaría, mejor dicho, un conjunto no convexo, en el primer caso. Pero en el segundo caso, tenemos un triángulo obtusángulo donde el ortocentro se ubica en el exterior de dicho triángulo, o sea, no es parte de la región triangular. Por lo tanto, si a este conjunto M le quitas algo que no está ahí, sigue siendo la misma, sigue siendo convexo. Pero como acá la proposición afirma, está afirmando que es no convexo, de acá afirmamos que sí lo es, entonces, joven, esto es falso. Basta que haya un contraejemplo que no cumpla la proposición, es falso. ¿De acuerdo? 2. La intersección de tres planos es un conjunto convexo. Nótese que aquí hay tres planos de colores cortándose en un extremo. Un extremo es un punto y un punto es un conjunto convexo. Acá tenemos otro caso de tres planos, ¿no?, que tienen una recta común de intersección. La recta es un conjunto convexo. Por lo tanto, dicha proposición es verdadera. 3. La intersección de dos sectores circulares es un conjunto convexo. Ya, veamos. Aquí hay tres sectores circulares, supuestamente, ¿no? O sea, eso nos han hecho creer que son sectores circulares. Bueno. De las tres, solamente la 2 es sector circular. ¿Por qué, joven? Porque el ángulo central debe ser un ángulo geométrico. Un ángulo geométrico varía de 0 a 180. Por lo tanto, esta región, que es una fracción de un círculo, la número 3, no es un sector circular. Entonces diremos que el sector circular es un conjunto convexo. Y la intersección de dos sectores circulares, un conjunto convexo, es verdadero, porque son conjuntos convexos. ¿Ya? La 3 no es, repito, sector circular. La razón es porque el ángulo central debe ser un ángulo geométrico. Y la respuesta es falso, verdadero, verdadero. Bien, vamos con la número 8. Primera proposición. La semirrecta es un conjunto no convexo. Obviamente que es falso, de toda falsedad, ¿no? Por definición, la semirrecta es convexa. Y acá dice que no, pues es falso. Segunda proposición. Si la intersección de dos conjuntos es un conjunto no convexo, entonces ninguno de los dos conjuntos es conjunto convexo. Falso. Los están viendo ustedes ahí,
que la intersección del conjunto B y el conjunto A es el conjunto A, tal como indica la proposición, ¿no es cierto? Pero después luego dice que ninguno de los dos conjuntos es un conjunto convexo. Sí, ahí está el B es convexo. El B es convexo, ¿ya? Por lo tanto es falso. Todo esto que está encerrado es el espacio geométrico. Un plano divide al espacio en dos partes que se llama semiespacio. Ojo, tengan presente de que el plano no pertenece a ningún semiespacio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y ambos semiespacios obviamente no tienen nada en común, porque el plano los está separando. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos aquí este gráfico para observar y determinar la veracidad o falsedad de la proposición. El exterior de un plano es un conjunto convexo. Ya, mira, joven. ¿Qué es exterior de un plano? Es todo el espacio geométrico menos el plano, pues. ¿De acuerdo? O sea, es como el complemento, ¿no? ¿Cierto? El exterior de un plano es el complemento del plano, los semiespacios. Entonces, el exterior de un plano es como decir los dos semiespacios determinados por el plano. ¿Es un conjunto convexo? Obviamente que no, mira. Vamos a demostrar rápido. Tomas un punto de este semiespacio de la izquierda y luego traza un segmento hacia el otro semiespacio. ¿Qué va a pasar si tú trazas este segmento? Mira lo que va a suceder. Lo que sucede es que obviamente se va a formar una hendidura ahí. Quiero que veas bien. Del semiespacio de la izquierda al semiespacio de la derecha. Hay un puntito aquí, ¿cierto? Que va a cortar al plano. Ese puntito pertenece al plano, ¿de acuerdo? Ese puntito de corte pertenece al plano, no pertenece a los semiespacios. Por lo tanto, el segmento de recta que va de A a B no está contenida en el exterior. ¿Por qué? Porque un puntito de ese segmento pertenece al plano. Por lo tanto, no hay forma de decir que es convexo. ¿Ya? Es un conjunto no convexo. Por lo tanto, la respuesta es falso. Falso, 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 la clave. Joven, pregunta 9. Toda región triangular es un conjunto convexo. Obviamente. Verdadero. El interior de un ángulo es un conjunto convexo. Claro. El ángulo es la unión de los rayos de color rojo. La parte celeste son todos los puntos que están en el interior y se conoce como el interior del ángulo. Toma dos puntos y efectivamente está contenida en el interior. Por lo tanto, es un conjunto convexo. Veamos el siguiente. La intersección de dos conjuntos no convexos es un conjunto no convexo. Y como tú verás, es falso. ¿Por qué? Porque se nota que la intersección es esta. La intersección resulta un conjunto convexo. En este caso especial es una región triangular. Entonces, no está cumpliendo con la proposición. Eso quiere decir
que esto es falso. Y la clave del ejercicio es verdadero, verdadero, falso. Jóvenes, pregunta 10. Dadas las siguientes proposiciones, ¿cuáles son verdaderas? Dice, si al círculo se le extrae un punto cualquiera, entonces siempre, dice, queda un conjunto no convexo. A ver, si yo extraigo un punto en el interior, obviamente quedaría un conjunto no convexo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si ese punto lo extraigo en la circunferencia? Y por definición, el círculo contiene a la circunferencia. ¿Cómo se define un círculo? La unión de la circunferencia con todos los puntos interiores a la circunferencia. Entonces, extraer un punto de un círculo, también puedes extraer el punto en la circunferencia. Y como tú ves, sigue siendo convexo. Por lo tanto, esta proposición es falsa. ¿Ya? Veamos la segunda. Si A es un conjunto convexo, ahí lo tienen en A, y B es un conjunto no convexo, ahí está B. La diferencia A menos B es un conjunto no convexo. Como tú ves, no me dicen cómo deben estar los conjuntos. Yo los he dibujado disjuntos. Entonces, ¿qué me resulta A menos B? A menos B, en este caso, me resulta A. Y A es un conjunto convexo, contradiciéndose a la proposición que dice que es no convexo. ¿Ya? O sea, tú tienes que buscar un contraejemplo, ¿de acuerdo? Que contradiga. Y si no lo puede contradecir, entonces la proposición es verdadera. Pero en este caso es falso. Todos los ángulos son conjuntos no convexos. ¿Verdadero o falso? Bueno, se supone que la figura 1 es un ángulo, la figura 2 es un ángulo, y ojalá no piensen algunos que la figura 3 es un ángulo, el famoso ángulo llano, ¿no? Ya no existe. No existe el ángulo llano. El ángulo geométrico es la unión de dos rayos, de tal forma que dichos rayos no deben estar sobre una recta, no deben estar sobre una recta. Entonces, eso admite entonces su medida angular mayor que 0 y menor que 180. ¿De acuerdo? Entonces, en geometría no existe el ángulo nulo, el ángulo de una vuelta, menos el ángulo llano. Y entonces, dice, todos los ángulos son no convexos. Exacto, son conjuntos no convexos. Ahí está. Basta con unir dos puntos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Por lo tanto, ¿qué es? Verdadera. Todos los ángulos son conjuntos no convexos.